Las empresas del sector alimentario identificarán cualquier aspecto de su actividad que sea determinante para garantizar la higiene de los alimentos y velarán porque se definan, se pongan en práctica, se cumplan y se actualicen sistemas eficaces de control adecuados de acuerdo con los siguientes principios en los que se basa el sistema ARCPC: Análisis de riesgos y control de puntos críticos. Análisis de los riesgos alimentarios potenciales de todas las operaciones efectuadas en el marco de las actividades desarrolladas por cada empresa. Localización en el espacio y en el tiempo de los puntos a lo largo del proceso en los que pueden producirse los riesgos alimentarios identificados. Determinación entre estos puntos de riesgo de aquellos que resultan decisivos para garantizar una seguridad y salubridad de los productos alimenticios. Puntos críticos. Definición y aplicación de procedimientos eficaces de control y seguimiento de los puntos críticos. Verificación efectuada periódicamente y cada vez que exista alguna modificación en las operaciones de la empresa del análisis de los riesgos alimentarios, de los puntos críticos a controlar y de los procedimientos de control y seguimiento. En orden a mantener homogeneidad con la terminología adoptada en el marco internacional, concretamente en el seno de la Comisión del Códex Alimentario, resulta oportuno sustituir esta expresión análisis de riesgos y control de puntos críticos por APPCC, análisis de peligros y puntos de control crítico, según el Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero por el que se establecen las normas de higiene de los manipuladores de alimentos. Hay que tener en cuenta la formación del personal como medida preventiva y eficaz. La aplicación efectiva de este sistema requiere la implicación de todo el personal. Es responsabilidad de la empresa el formar y motivar al personal. El sistema APPCC es un sistema obligatorio que se basa en el autocontrol. Ofrece un planteamiento racional para el control de los peligros higiénico-sanitarios en los productos alimenticios y es aplicable a todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde preparación, elaboración, almacenamiento, envasado, transporte y comercialización hasta el consumidor final. Se basa en la idea de prevenir en vez de corregir, aunque también lo contempla si no han sido eficaces los métodos preventivos. Diferencia entre inspección sanitaria y autocontrol. La inspección sanitaria es una valoración de la empresa o establecimiento en un día y a una hora determinada. Si no se cumple la reglamentación técnico-sanitaria, se levanta el acta correspondiente que puede dar lugar a una sanción. El autocontrol es un seguimiento continuo donde cada persona que interviene en el proceso productivo es responsable de la calidad higiénico-sanitaria del producto final. Principios del sistema APPCC. Identificar los posibles peligros, evaluando su gravedad y la probabilidad de que puedan ocurrir en cada una de las fases del proceso y determinar las medidas preventivas para su control. Identificar los puntos de control críticos, PCCs, del proceso usando un diagrama de decisiones, es decir, determinar los puntos, procedimientos, fases o pasos que pueden ser controlados para que un peligro pueda ser eliminado o reducir la probabilidad de su presentación. Establecer el límite crítico para un parámetro dado en un punto concreto y en un alimento en concreto, es decir, los criterios que deben cumplirse y que nos aseguran que un PCC está bajo control.
Establecer un sistema de vigilancia, incluyendo pruebas u observaciones programadas o planificadas, mediante el cual aseguremos el control de los PCCs. Establecer las acciones correctoras que se deberán tomar cuando la vigilancia indica o detecta que un PCC no está bajo control. Establecer el sistema de documentación de todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación. Establecer procedimientos para la verificación que incluyan pruebas y procedimientos suplementarios apropiados que confirmen que el sistema APPCC está funcionando eficazmente. Definiciones. Fase. Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. Peligro. Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. Punto de control crítico. Una fase, etapa o procedimiento en que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Medidas preventivas. Aquellas acciones y actividades que pueden ser utilizadas para eliminar un peligro o reducirlo a niveles aceptables, también conocidas como medidas de control. Límite crítico. Un valor que separa lo aceptable de lo inaceptable del proceso en una determinada fase. Vigilancia. Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control o no. Acción correctora. Acción a ejercer en el caso de que la vigilancia de un PCC indique una pérdida de control, es decir, que un parámetro a vigilar supere el límite crítico establecido para él. A continuación, detallamos las distintas fases por las que pasan los productos o los elementos auxiliares. Transporte y recepción de materia prima. La materia prima es muy diversa. La podemos agrupar en tres tipos diferentes en función de la temperatura necesaria para su conservación: congelación, refrigeración, temperatura ambiente. El medio de transporte deberá de estar en perfectas condiciones de limpieza y desinfección. Se evitarán contaminaciones cruzadas y se ajustará siempre a las condiciones de temperatura que requiera cada materia prima. Durante esta fase, el tiempo dedicado para la descarga y el transcurrido hasta el almacenamiento es un factor importante, sobre todo si se trata de productos congelados o refrigerados, ya que un exceso de tiempo aumentaría la temperatura, afectando a la calidad higiénico-sanitaria de la materia prima. La zona de recepción debe estar limpia, con aparatos anti-insectos no químicos y elementos de iluminación protegidos. El tiempo de descarga será el menor posible para evitar la contaminación del producto. La materia prima debe cumplir las características establecidas con el proveedor. Debe venir acompañada de la documentación y/o certificación oportunas. Desecharemos productos caducados, deteriorados y los que no cumplan las especificaciones de compra. A la hora de contratar un proveedor, comprobaremos en primer lugar que tiene autorización sanitaria para realizar el suministro de dichos productos. Almacén de materia prima, sin temperatura controlada.
Un principio general de los almacenes de productos alimenticios es la exclusividad de uso, lo que significa que en los locales destinados a almacenamiento no se pueden almacenar productos no destinados a la alimentación, ni efectuarse operaciones distintas de las especificadas del almacenamiento. Para conservar los productos alimenticios en condiciones óptimas, se deben controlar todos aquellos factores que pueden influir en el mantenimiento adecuado de los mismos, como temperatura y humedad relativa adecuadas para cada tipo de producto. Todo almacén debe presentar unas apropiadas condiciones higiénicas de limpieza y desinfección. La estiba debe ser adecuada, separados de la pared y del suelo, y sin contactar con el techo o entre sí. No se pueden almacenar productos incompatibles entre sí, ni que desprendan olores o vapores que impregnen a otros productos almacenados. La maquinaria y equipos utilizados deberán estar limpios, así como cualquier útil o herramienta empleada, recipientes, carros, etc. El almacenamiento debe estar siempre organizado para facilitar las inspecciones periódicas del estado de los alimentos. Aseguraremos una adecuada rotación y renovación de los alimentos en función del tiempo de almacenamiento. Plan de limpieza y desinfección correcto de todos los elementos. Materiales adecuados sin óxido y sin utilizar madera. Las ventanas y huecos deben encontrarse protegidos para evitar el acceso de vectores. Debemos disponer de los aparatos antiinsectos no químicos necesarios según las dimensiones de la sala. Los elementos de iluminación deben encontrarse protegidos. Almacén a temperatura controlada. Los almacenes frigoríficos deben cumplir con todas las normas generales de almacenamiento. Las cámaras deben presentar unas buenas condiciones higiénicas de limpieza y desinfección. No puede haber residuos ni desperdicios dentro. La estiba debe ser adecuada, separados de la pared, suelo, techo, serpentines, evaporadores o entre sí. No se pueden almacenar productos incompatibles, ni que desprendan olores o vapores que impregnen a otros productos almacenados. La maquinaria y equipos utilizados deberán estar limpios, así como cualquier útil o herramienta empleada, recipientes, carros, etc. El sistema de climatización deberá estar en perfectas condiciones de higiene y mantenimiento, pues es un vehículo de transmisión excelente. Debemos vigilar el tiempo de almacenamiento, así como la temperatura y humedad para que el producto se encuentre en las mejores condiciones para su manipulado y consumo. El control de la temperatura y humedad debe hacerse según el plan establecido por la empresa mediante termómetros e higrómetros, con que estarán dotadas las cámaras y su posterior anotación para su registro. Las cámaras de productos congelados o las que almacenen más de 8 días productos refrigerados dispondrán de termógrafos. Se realizará un plan de limpieza y desinfección correcto de todos los elementos. Se utilizarán materiales adecuados, sin óxido y sin utilizar madera. Los elementos de iluminación deben encontrarse protegidos. ¿Cómo ha de realizarse el almacenamiento en cámaras refrigeradas? No se almacenarán en la misma cámara materias primas con productos elaborados, ni tampoco productos de origen vegetal con los de origen animal, salvo que estén envasados o netamente separados. Se almacenarán en cámaras diferentes o estarán netamente separados los siguientes productos: productos lácteos, huevos, aves, caza con pelo o pluma, canales de caza, pescados y mariscos, carne y despojos de équidos, canales y despojos de animales de abasto y tripas. Los equipos de refrigeración deberán contar con dispositivos capaces de mantener una temperatura de 5 grados centígrados.
Las temperaturas que como máximo deben alcanzar los principales productos alimenticios refrigerados son: carnes, 7 grados centígrados; despojos, 3 grados centígrados; aves y conejos, 4 grados centígrados; pescados, 3 grados centígrados; lácteos, 6 grados centígrados; repostería, 7 grados centígrados. ¿Cómo ha de realizarse el almacenamiento en cámaras de congelación? Los productos congelados envasados no presentan ninguna incompatibilidad si se respetan debidamente las condiciones técnicas de conservación de cada uno de ellos. Los no envasados o acondicionados debidamente deberán almacenarse por separado. Pescados y mariscos, caza, tripas, carne de équidos y sus despojos, despojos de animales de abasto. Los equipos de refrigeración deberán contar con dispositivos capaces de mantener una temperatura de menos 18 grados centígrados. Hay que recordar que la descongelación de estos productos se tiene que realizar, preferiblemente, en cámaras de refrigeración, colocando los alimentos en una zona donde el goteo no pueda contaminar a otros alimentos. También se puede utilizar otras técnicas de descongelación. Ejemplo, microondas, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Se descongelarán los alimentos y cantidades que se vayan a preparar, elaborándolos inmediatamente después de su descongelación total o manteniéndolos en refrigeración hasta su elaboración, que será en el mismo día de su descongelación. No se recongelarán los alimentos descongelados. Almacén general. Todo almacén debe presentar unas apropiadas condiciones higiénicas de limpieza y desinfección. No puede haber residuos ni desperdicios dentro. La estiba debe ser adecuada. Los materiales estarán separados de la pared y del suelo. Palets que no sean de madera y sin contactar con el techo o entre sí. La maquinaria y equipos utilizados deberán estar limpios, así como cualquier útil o herramienta empleada, recipientes, carros, etc. El sistema de aireación, natural o forzado, deberá estar en perfectas condiciones de higiene y limpieza, pues es un vehículo de transmisión excelente. Plan de limpieza y desinfección correcto de todos los elementos. Materiales adecuados, sin óxido y sin utilizar madera. Las ventanas y huecos deben encontrarse protegidos para evitar el acceso de animales. Los planes DDD tienen que encontrarse al día y notificar cualquier incidencia. Debemos disponer de los aparatos anti-insectos no químicos necesarios. Los elementos de iluminación deben encontrarse protegidos. Los productos y útiles de limpieza deberán estar en un local separado y bajo llave, sin ningún otro producto almacenado junto a ellos. Estos productos estarán debidamente etiquetados y en sus envases originales. Preparación y elaboración. Las diferentes tareas que realicemos deberán encontrarse bajo las máximas condiciones de limpieza e higiene. Todas las salas deben presentar unas apropiadas condiciones higiénicas de limpieza y desinfección. Los recipientes para los residuos y desperdicios deben ser de cierre hermético y de apertura no manual. El equipo y utensilios utilizado deberá estar limpio y desinfectado. Se establecerá un plan de limpieza por la empresa para todos estos elementos. Materiales adecuados, sin óxido y sin utilizar madera. Las ventanas y huecos deben encontrarse protegidos para evitar el acceso de vectores.
Los elementos de iluminación deben encontrarse protegidos. Se establecerá separación neta entre la preparación de alimentos crudos y los ya cocinados. Se evitará el contacto entre los alimentos crudos y las comidas elaboradas durante la preparación de las mismas o durante la conservación. Se dispondrá de tablas de corte de material no agrietable y en número suficiente, una para cada tipo de alimento. Nunca deben cortarse sobre la misma tabla productos crudos y ya cocinados. Si no es posible utilizar equipos diferentes, se lavarán y desinfectarán a fondo. La materia prima, una vez retirada de las cámaras de conservación o del almacén, será utilizada de inmediato, comprobándose antes de su uso sus condiciones higiénico-sanitarias. Las comidas deberán prepararse con la menor anticipación posible al tiempo de consumo, salvo las que vayan a ser congeladas. Las ensaladas elaboradas con vegetales crudos se sumergirán durante 5 minutos en solución de hipoclorito sódico 70 mg por litro en agua potable y después se lavarán en agua potable corriente. Siempre que sea posible se utilizará equipo mecánico para estos fines. Las ensaladas que contengan productos proteicos o estén constituidas por artículos picados de cualquier clase se elaborarán obligatoriamente por procedimientos mecánicos y se tendrán siempre a temperaturas no superiores a 8 grados centígrados y protegidas del ambiente circulante. La cocción será lo suficientemente prolongada y se evitará la cocción de piezas de gran volumen. Se vigilará que los tiempos y las temperaturas de preparación culinarias sean los adecuados. Los aceites y las grasas calentados deberán reunir las siguientes características: estar exentos de sustancias ajenas a la fritura. Sus características organolépticas serán tales que no comuniquen al alimento frito olor o sabor impropio. El contenido en componentes polares será inferior al 25%, determinado de acuerdo con el método analítico que figura en el anexo de la orden del 26 de enero de 1989. En la elaboración de alimentos de consumo inmediato, en los que figure el huevo como ingrediente, se sustituirá por ovoproductos pasteurizados y elaborados por empresas autorizadas, excepto cuando estos alimentos sigan un posterior tratamiento térmico no inferior a 75 grados centígrados en el interior de los mismos. Las salsas mayonesas de elaboración propia, además de elaborarse con ovoproductos, tendrán una acidez cuyo pH no sea superior a 4,2. La elaboración y manipulación de mayonesas, salsas, cremas y natas se efectuará con la mínima antelación y serán consumidas dentro de las 24 horas, manteniéndose constantemente en refrigeración. Conservación de producto elaborado a temperatura controlada. En el caso de los alimentos, tanto de consumo en caliente como de consumo en frío que deban conservarse a temperatura de refrigeración o de congelación, los métodos de conservación y las cámaras deberán reunir las mismas características que en el caso de la materia prima. Las comidas refrigeradas, congeladas o ultracongeladas se regenerarán inmediatamente antes de su consumo. Se realizará por procedimientos autorizados, hasta alcanzar en el centro de la masa 70 grados centígrados en un tiempo máximo de 1 a 2 horas, manteniéndose a dicha temperatura hasta su consumo. El consumo de las mismas se efectuará dentro de las 24 horas. Los productos elaborados que se vayan a conservar en caliente se mantendrán a la temperatura que garantice 70 grados centígrados en el interior de los mismos. La temperatura máxima de conservación para cualquier alimento de consumo inmediato, donde figure el huevo o el ovoproducto como ingrediente, será de 8 grados centígrados hasta el momento del consumo.
Estos alimentos se conservarán en un plazo máximo de 24 horas a partir de su elaboración. Emplatado y servicio. Los recipientes y útiles serán de material autorizado para uso alimentario y estarán en perfectas condiciones de limpieza y desinfección. El emplatado y servicio se realizará de forma inmediata para que no se modifique la temperatura del producto. Autoservicio. Los productos envasados y las comidas elaboradas estarán debidamente separadas para evitar contaminaciones cruzadas. Se mantendrán a la temperatura que se requiera hasta su consumo. Los alimentos estarán protegidos de los usuarios. Catering. Se consideran industrias de elaboración de comida. Catering. Se consideran industrias de elaboración de comidas para consumo en colectividades fuera del establecimiento elaborador, según la orden del 21 de febrero de 1977, las siguientes categorías: catering de aviación, catering de ferrocarriles, catering de buques, cocinas centrales, restaurantes que sirven a colectividades. Instalaciones, personal, útiles y equipos cumplirán con todo lo citado anteriormente y además deberán reunir las siguientes condiciones. Las salas de manipulación y envasado no podrán tener una temperatura superior a 18 grados centígrados. Se dispondrá de un local para la recepción de contenedores utilizados o devueltos, donde tanto los residuos como las comidas no utilizadas puedan ser destruidos o desnaturalizados, y constará de las siguientes zonas: zona de vaciado de residuos o eliminación, zona de limpieza de contenedores, zona de recepción, limpieza, lavado y secado de materiales para una nueva utilización, zona de almacenamiento de material limpio. Se contará con un lavamanos cada 8 operarios y uno a las entradas de las zonas de trabajo. El sistema de agua caliente garantizará una temperatura de 82 grados centígrados. No se permitirá la utilización de madera en cualquier tipo de utillaje. El lavado de vajilla, cubertería y demás utensilios debe realizarse con lavadoras mecánicas que aseguren una perfecta limpieza y desinfección. Han de aplicar tratamientos germicidas. Todo el personal de nueva incorporación o tras una baja por enfermedad deberá presentar un certificado expedido por la Jefatura Provincial de Sanidad en el que se indique su estado de salud y no ser portador de gérmenes patógenos. Las preparaciones culinarias se envasarán en raciones de forma que las distintas partes integrantes del menú conserven su independencia y estén protegidas del ambiente exterior, y serán acondicionadas de una de estas diferentes formas: bandejas individuales completas cuando se trate de comidas para consumo a temperatura ambiente. Bandejas individuales incompletas, excepto las comidas calientes, para ser completadas en destino con otros productos calientes que se entregarán en lotes adecuados a los contenedores de transporte y a los medios de calentamiento de que se disponga. En lotes completos para varios pasajeros cuando se trate de comidas especiales, primera clase, que deben ser manipuladas y servidas por el personal en la entidad receptora. En lotes especiales para tripulaciones adaptándose a uno de los 3 casos precedentes. Leches y productos lácteos. Carne y productos cárnicos. Pescados y conservas de pescados. Moluscos. Cremas, salsas, mahonesas, huevos y ovoproductos serán sometidos a análisis periódicos bacteriológicos. Las materias primas congeladas se podrán utilizar durante un tiempo máximo de 4 meses. Las mahonesas, cremas y natas se elaborarán siempre por los mismos operarios, los cuales estarán sometidos a estrictos controles sanitarios. En los almacenes, los alimentos se encontrarán separados del suelo como mínimo 10 centímetros.
Las comidas, una vez elaboradas, envasadas y almacenadas adecuadamente, se consumirán en un plazo de 24 horas. En el caso de sospecha o confirmación de un incidente, se dispondrá de un menú de emergencia en el que no entrará ningún alimento perecedero señalado como de control analítico periódico. Vigilancia y medidas correctoras. La vigilancia permite comprobar que las medidas preventivas aplicadas en cada fase son correctas y están dentro de los límites críticos, asegurando así el control de los PCCs. Las mediciones realizadas se apuntarán en hojas autocontrol o registros que estarán firmadas por el responsable. Si como consecuencia de la vigilancia se encuentran situaciones fuera de control, se aplicarán las oportunas medidas correctoras, las cuales se anotarán en las hojas de autocontrol, así como el destino del producto afectado. Hojas de autocontrol o registros. Se dispondrán de hojas de autocontrol para la verificación del sistema APPCC, las cuales permiten realizar un seguimiento completo del producto, facilitar las inspecciones sanitarias. En el caso de alguna alteración de salud pública, constarán como prueba documental. Cuanto mayor sea el peligro en el PCC, mayor número de controles se tendrán que realizar. Dependiendo de cada comunidad autónoma, esta exigirá la elaboración y cumplimiento por parte de la empresa de unos planes como pueden ser: plan de limpieza y desinfección, control gráfico de temperaturas, plan de lucha contra animales indeseables, plan de potabilidad del agua, plan de depuración de aguas residuales, plan de mantenimiento de maquinaria y control de lotes, debiendo ir acompañados de sus correspondientes hojas de autocontrol.